El Ministerio Viviendo para Cristo les presenta su programa Viviendo para Cristo con la pastora Zulma Cruz de Escabí. Por favor, suscríbase a nuestra página ministerial de YouTube de nuestro ministerio Viviendo para Cristo, para que usted pueda disfrutar del contenido y para que la pueda compartir con aquellos que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Y ahora, con ustedes, el programa Viviendo para Cristo. Bendiciones, qué bueno que nos estás acompañando hoy. Hoy me acompaña mi amada consierva Cristina Álvarez desde aquí, desde la capital de Argentina, Buenos Aires. Tenemos hace tiempo este plan de hacer este programa para bendecirte, así que hoy vamos a estar discutiendo un tema bien importante para todos nosotros, los hijos e hijas de Dios, y para los que no conocen de las cosas del Señor, que puedan entender cómo es que funciona un verdadero hijo e hija de Dios. Así que vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Te pido que prestes mucha atención, que tomes nota de las escrituras que estamos diciendo para que después las estudies, las leas, las repases, las revises, medites en ellas y más que nada que le preguntes al Señor cuáles son las lecciones de vida que Él te quiere dar respecto a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que, pues, Cristina y yo nos conocimos hace unos meses, cuando yo vine por primera vez aquí a Argentina, y a mí me gustó mucho el testimonio de ella, de cómo el Señor la rescató, cómo la enamoró para que viniera a ser parte de la familia de Dios. Así que ve y busca el video donde la entrevistamos allá en Bariloche, que estábamos juntas allá en aquel momento. Cristina, nosotras estábamos hablando hace unos días y esto nos inspiró para lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Y estábamos nosotras conversando sobre nuestras experiencias como ministros del Señor, lo que nos encontramos en la vida diaria y lo que nos encontramos también en el caminar, si es que podemos así decir, de nosotros como hijas que servimos al Señor con ahínco, ¿verdad? Y pues esto nos hizo pensar que era importante que habláramos de este tema. Pero antes de yo seguir hablando, yo quiero que Cristina les salude y pues, lo que el Señor le ponga en su corazón que ella diga. Sí, hola a toda la audiencia de este programa, sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando lo escuchen. Aquí estamos con Zulma en un hermoso día de la ciudad de Buenos Aires y las dos con la misma intención de lo que hablemos a partir de ahora sea de bendición para alguna persona que lo escuche y que le aclare algunas ideas de cosas que a veces nos pasan en la vida cristiana y que necesitamos que sean aclaradas, que alguien nos enseñe un poco más el camino. Ese es el objetivo, bendecir a aquel que escuche para edificarlo en el reino de Dios. Amén. Y nosotras le creemos a Dios que alguien va a ser libre tal vez de algunas ideas que no están correctas, pero nosotros aquí en este programa Viviendo para Cristo todo lo basamos en la palabra. Y yo te desafío a que también después que nosotros completemos el programa, que tú busques las escrituras que nosotros citamos y las leas y le pidas a Dios que te dé revelación a ti personal de cómo eso afecta o incide o se puede aplicar a tu vida personal. Siempre le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entender la palabra en función de nuestras propias vidas también. Así que esa es nuestra invitación y esperamos que sea de bendición lo que vamos a estar hablando. Estábamos conversando mi amada consierva y yo y nos dimos cuenta que era de mucha necesidad este tema
y es el abuso espiritual. Así que no te pierdas todo lo que tenemos aquí que compartir. Tú quieres compartir una de las escrituras que a veces se usa erradamente. Estuvimos compartiendo, mi amada y yo, y entonces nos dimos cuenta, ¿verdad?, que a veces hay escrituras que se sacan de contexto, se usan para manipular a la gente. Y una de las cosas que incluye el abuso espiritual es la manipulación. Esta escritura, ¿tú la quieres leer, Cristina? Sí, esta escritura está en, perdón, mi vista no es muy excelente. Salmo 105. Salmo 105:15 dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, dice la palabra de Salmo 105:15. Y usando esa escritura y otra más que voy a leer yo, ¿verdad? En 1 Samuel 24:6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Quédate porque vas a ver una gran sorpresa que te va a dar, que muchas veces no nos enseñan eso. Y es importante que estés pendiente para que sepas lo que la palabra dice de ti y de mí. Nosotros nos hemos encontrado en nuestras vidas, Cristina, y me gustaría que me dieras ejemplos, ¿verdad? Yo voy a compartir los míos también, de momentos en que la gente no se han atrevido ni cuestionar, ni interrogar, ni medir o probar, ¿verdad?, la palabra que se les ha dicho y la creen ciegamente, y entonces caen en estas experiencias de abuso espiritual. Tú tienes ejemplos que me puedas dar para que las personas entiendan, ¿verdad?, que no es un título nada más, sino que son cosas que pasan en la práctica de las relaciones dentro de ciertos contextos eclesiásticos. Sí, tenemos que entender que cuando hemos leído estos primeros pasajes, que hay muchos más, estamos hablando en el tiempo de la ley. Uh-huh. Cuando Jesús vino y hizo un nuevo pacto, entramos en el tiempo de la gracia. Uh-huh. Y cuando nosotros entramos en el tiempo de la gracia, tenemos que entender que todos nosotros, los que creemos en Jesús, los que obedecemos su palabra, somos ungidos. Amén. Ungidos por el Espíritu Santo. Después podemos leer las escrituras que avalan esto. Y muchas veces, con el pretexto de que soy el ungido, soy la ungida, soy el profeta, soy la profeta, algunas veces hemos visto, yo misma he visto, y vos también, y creo que muchos de los que quizás nos están escuchando pueden recordar cosas o estar viviendo cosas de lo que nosotros llamamos el abuso espiritual. Cuando todos nosotros, delante de Dios, somos todos iguales, solamente que cada uno ha sido llamado para alguna misión diferente dentro del cuerpo, con autoridades también diferentes, autoridades delegadas, pero eso no significa que nosotros tenemos para abusar de otras personas, para colocarnos en un lugar de una autoridad que no nos es permitida por la palabra, porque el que sirve a Dios es eso, un servidor de los demás. Amén. No se hace servir. Ni siquiera Jesús hizo eso, porque Jesús dijo de sí mismo, no vine a ser servido, sino a servir. Imaginemos que si Jesús, con la altura de él, dijo eso, ¿cuánto más nosotros? Y a veces hay ese abuso de creer que una persona no puede ser cuestionada, una persona es infalible, una persona que está en una situación de servicio, de liderazgo dentro de la iglesia, nunca se equivoca, nunca comete errores, y que nosotros tenemos que obedecer sin ningún cuestionamiento. Cuando la palabra misma nos avala de que nosotros podemos y debemos escudriñar aún las profecías, escudriñar aún a un ángel, si viene y nos dice algo que es en contra de la palabra de Dios, porque como dijo Pablo, que sea llamado anatema, si está en contra de la palabra. A veces esto también sucede porque las personas se sientan ahí
y no escudriñan la palabra por sí mismas. Eso es. Y están esperando que la persona que está enfrente les dé el alimento, cuando nosotros tenemos el alimento fresco todos los días para ir a la palabra. Y Dios habla con cada uno personalmente, no tiene intermediarios. Entonces hay personas que, no sé si por comodidad o por cómo han sido formadas, están esperando que el otro les dé lo que ellos pueden recibir directamente de Dios. Y no estoy hablando de falta de respeto, no estoy hablando de falta de la verdadera sujeción, que hay que estudiar lo que es la sujeción en la palabra, porque en Efesios termina diciendo, todos estamos sujetos a todos, porque somos un cuerpo. Hay órganos que hacen una función, pero no son más importantes, porque dependen de los otros también. Y es un cuerpo, estamos integrados en un cuerpo, como dijo Jesús. Entonces, a veces se permiten abusos que terminan haciendo un gran daño, a veces dividiendo familias, a veces frustrando ministerios de otros, talentos que Dios da a otras personas, y a veces incluso hay gente que se termina yendo de las iglesias porque no se siente bien, porque lo que está recibiendo no es de Dios, sino de una persona totalmente carnal, que lo único que pretende es tener el poder para manejar a los demás. Y de ahí es que nacen los cultos, pero mira, yo quiero compartir una escritura que tú me habías compartido como parte de lo que íbamos a estar hablando aquí. Es en Primera de Juan 4, del 1 al 6, la vamos a leer completa para que usted vea. Lo que ella acaba de decir está aquí. Lo que pasa es que nosotros te estamos tratando de explicar la palabra para que tú la entiendas. Mira lo que dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué fue lo que ella dijo? Que hay personas que a veces se creen todo lo que le dicen y más adelante vas a ver, ¿verdad? Pero se creen todo lo que le dicen porque no cuestionan, porque tienen miedo a cuestionar, porque fueron enseñados que no pueden cuestionar. Pero la palabra me indica a mí que yo sí tengo, yo le llamo a eso, Cristina, filtrar las cosas por la palabra de Dios. Es que es una orden bíblica. Es que es una orden bíblica. Y nosotros tenemos que pasar todo lo que nos digan a nosotros por el sedazo de la palabra. No podemos creernos lo que nos diga alguien sin nosotros antes haber validado que lo que nos dijeron es cierto, está en la palabra y está en contexto. Porque hay personas que también sacan de contexto y lo acomodan a su bienestar, ¿verdad? Esas mismas que dijimos antes, no toques al ungido, lo usan para su conveniencia. Y es cierto, no toques al ungido con murmuraciones, con cosas que no le agradan a Dios, que eso lo podemos en otro programa hablar, ¿verdad? Cuáles son las obras de la carne que nosotros no debemos practicar. Pero yo sí puedo, porque la palabra me indica que lo tengo que hacer, es probar si eso que me están diciendo tiene base y fundamento bíblico. De ahí es donde salen tantas doctrinas, Cristina. Yo he visto, y esto me gusta que hayas querido acompañarme en este programa, porque fíjate que yo he estado, últimamente el Señor me ha estado inquietando respecto a tanta diversidad de cultos que están saliendo. Sí. Y entonces una de las cosas más terribles es eso, el no tocar al ungido. Se convierte en que se idolatra a esa persona, que es el centro. Y mira, todo lo que te desvíe de Dios y de Jesús no proviene del reino, no proviene del trono de la gracia. Así que ese es uno de los filtros que tú tienes que pasar. Lo que a mí me están diciendo me lleva y me conduce a que yo ame más, que yo admire más, que yo desee servir más a Jesucristo. De lo contrario, no es. Porque Dios ni se contradice ni habla cosas disparatadas. Él es un Dios de orden. Exacto. Y Él no desea que ningún hombre tome la postura de Él, que Él es el creador, Él es el gran yo soy. Y cómo nosotros tenemos el atrevimiento de querer ponernos en esas posturas. Eso es peligroso. Sí. Porque eso fue lo que hizo Satanás, ¿verdad que sí? Alguien dijo alguna vez que un texto sin el contexto es un pretexto. Oh, cierto. Y entonces muchas veces se extraen textos
de la palabra y se hace todo una doctrina, se hace toda una liturgia, se termina en una secta en realidad, porque no se está estudiando el contexto de todo eso, que hay cosas que se pueden aplicar o que se aplicaban en el Antiguo Testamento, pero que hoy no podemos aplicarlo, porque hoy estamos en el tiempo de la gracia, de la misericordia, donde el Espíritu Santo nos ha traído la libertad de ser, de crecer, de edificarnos en Cristo, de servir. Todos somos llamados a servir al Señor. Amén. Algunos en un área, otros en otra área, de acuerdo a cómo Dios nos pone en el cuerpo, de acuerdo a los talentos y a los llamados que Dios ha puesto en cada uno. Pero todos tenemos la responsabilidad de servir a Dios. No todos tenemos que estar sentados escuchando siempre a la misma persona diciéndonos qué tenemos que hacer, porque hay lugares en donde les dicen a las personas hasta lo que tienen que comer, o cómo vestirse, o cómo comportarse con sus familias, y así han dividido familias, de familias, matrimonios. Yo conozco matrimonios divididos a causa de lo que yo le llamo un legalismo, que no sirve, que siempre termina en algún desastre, el legalismo. Dios no nos llamó a una religión, Dios nos llamó a la libertad del Espíritu Santo. Y cuando hablo de libertad no estoy hablando de exceso ni de libertinaje. Es la libertad que nos habla la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado y examinar, porque el que está liderando no es dueño de mi vida, es Jesús el dueño de mi vida. Amén. Lo mismo que para las mujeres. Yo he conocido líderes que se meten en la vida de una mujer para decirle hasta cómo se tiene que peinar, cuando esa mujer tiene un esposo. Y en todo caso, la cabeza de esa mujer es el esposo, no el pastor. Entonces eso crea muchos conflictos. He visto matrimonios divididos y hasta separados por causa de ese legalismo, por causa de tomarse una autoridad un abuso, creer que tienen derecho a dominar la vida de las personas. Yo creo que esas personas que hacen eso o no entendieron bien lo que es el Evangelio, o son personas que tienen problemas personales internos no resueltos y que los están volcando hacia el grupo que ellos han logrado formar y que creen que pueden gobernar. Fíjate, me alegro que hayas traído eso, porque hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de conocer un autor que para mí yo lo respeto muchísimo, y él estaba diciendo que cuando empezó su verdadero ministerio, porque él tenía una iglesia a los ojos de él, dentro de su definición humana, próspera y grande y rica en muchos aspectos, pero él tenía un fallo de carácter y era que era prepotente. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios, a través de una mujer, su esposa, a través de su esposa, la esposa le dijo: tú no puedes ser mi líder espiritual porque tú no me estás enseñando a mí nada bien, ¿entiendes? La esposa se atrevió a aplicar esta escritura, que es probar, ¿verdad?, el espíritu que estaba detrás de esa conducta de él. Y él en principio se enojó porque él pensaba, fíjate hasta dónde llegaba la prepotencia de él. En principio él pensó: ¿cómo ella se atreve a mí, que soy el pastor, y mira todo lo que yo he hecho? Todavía él no le estaba dando la gloria a Dios, todavía él no estaba reconociendo que él es un siervo, todavía él no estaba reconociendo que él era un instrumento que Dios deseaba usar y que él no es el protagonista. Exacto. Esas son cosas que tenemos que medir y evaluar. Exacto. Pero déjame continuar aquí leyéndote la escritura, porque la escritura es la que nos da la libertad, ¿verdad? Y repito y empiezo otra vez a leerte para que lo veas en el contexto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Esto es, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que se nos está indicando que nosotros tenemos la capacidad para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que viene del reino a lo que no viene del reino, entre lo que es falso y lo que no es falso. Pero ¿cómo yo puedo? Yo tengo el Espíritu Santo, pero adicional a eso, tenemos que estudiar la palabra. Obvio. Y es muy importante eso. Y yo una vez escuché una estadística que creo que la hizo la organización de Billy Graham, y ellos llegaron a la conclusión de que los creyentes, en la gran mayoría estoy hablando, leían la Biblia el día domingo cuando iban a la iglesia, que se leían la Biblia desde el púlpito, abrían la Biblia. Después llegaban a casa, la Biblia se ponía en un estante, en un escritorio, en algún lugar, y no se volvía a abrir hasta la próxima semana. Entonces no es de extrañar que haya tantos errores, tantos falsos maestros, que está escrito en la palabra, falsos apóstoles, falsos profetas, lo cual no significa que hay verdaderos, pero hay falsos y tenemos que distinguirlos, porque hemos visto tantos abusos con el dinero, con el poder, con la gente que corre para que les digan una profecía, y para mí no todo eso es de Dios. Hay que discernir, porque para mí hay muchos espíritus que se mueven ahí, que no son el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a discernir todo eso si no leemos la palabra, Eso si no la es. estudiamos? Eso es. Si no la escudriñamos, porque la Biblia no es como leer una revista o un periódico. La palabra dice que debemos escudriñar, y escudriñar viene de un verbo que significa escarbar, 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 hasta que encuentro agua, como si estás en el desierto y necesitas agua para poder sobrevivir, porque si no te vas a morir, y entonces vas a tener que escarbar hasta que encuentres el agua. Si uno no toma la Biblia de esa forma, es una escritura más, pero si nosotros tenemos esa sed de conocer, porque nosotros somos el pueblo de este libro, de la Biblia. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús, ha recibido a Jesús en su casa, digamos, físicamente. Entonces todo lo que creemos es por la palabra que nos ha sido dada, que le llevó años a muchísima gente que fue martirizada, que Dios preservó esta palabra hasta el día de hoy, cuando ha sido totalmente, por todos los enemigos de Dios, ha pretendido ser destruida y excluida de la tierra, y nosotros la tenemos, y la tenemos en todas las versiones posibles. ¿Cómo es posible que no la escudriñemos cuando eso alimenta nuestras vidas? Vos probá todos los días, sentate media hora aunque sea, y toma un pasaje de la Biblia. Primero orá al Espíritu Santo, decir: Espíritu Santo, vos que inspiraste esta palabra, enséñame, y tu vida va a cambiar diametralmente, y vas a poder discernir si hay algún abuso espiritual. Es cierto. Y me gusta mucho que hayas mencionado que hay que leer la palabra, porque a veces nos gusta que nos den la comidita de bebé cuando vamos el domingo o el día que nos reunamos, y entonces después en toda la semana no nos alimentamos. Y honestamente, para nosotros poder sobrevivir humanamente hablando, tenemos que comer 3 veces al día, por lo menos 2. Entonces imagínate el que tú no comes alimento espiritual más que una vez en la semana, y que te lo dieron y tú no hiciste nada más. No te puedes quedar así, ni a Dios le agrada que nos quedemos así bebés toda la vida. Él quiere que nosotros crezcamos, porque nuestra razón de estar aquí en esta tierra es que, por ejemplo, lo que la hermana y yo estamos haciendo hoy, en algún momento tú lo puedas hacer, que es llevar la palabra a alguien que lo necesita. Que cuando tú puedas ver a alguien que esté en necesidad, tú puedas ir y llevarle palabra de aliento. Pero si nosotros no sabemos ni conocemos, pues entonces no podemos compartir nada, no podemos dar lo que no tenemos. Exacto. Yo me acuerdo ahora de un hermano en Cristo que yo amo entrañablemente, y lo conozco hace muchísimos años, y este hermano me compartió algo, y yo me atrevo a compartirlo con ustedes, porque él me dijo: si yo hubiera leído
la palabra de Dios, la Biblia, de tapa a tapa, desde que yo me convertí, me hubiera ahorrado muchos problemas en mi vida. Entonces él dice que en los últimos años, yo creo 9 años, algo así, él dice que él todos los años comienza a releer la Biblia nuevamente. Todos los años Dios les revela cosas. Es la misma palabra, son las mismas letras, son los mismos versículos, pero Dios te va dando revelación. E incluso él me dijo que en un momento él tenía, y eso no es para él nada más, es para todos nosotros, ¿verdad? Él me dijo un momento, él no encontraba una escritura que aplicara a una pregunta que él tenía. Pero él empezó a leer la palabra y a orar y a decirle, Señor, revélame esto, ¿por qué está pasando para yo entender? Y el Señor le dio la respuesta de su pregunta. O sea, todo, absolutamente todo está en la lectura de la palabra y la relación que podamos guardar con el Señor. Y la obediencia a esa palabra. Amén. Y la obediencia, gracias por traerlo. Porque de qué vale que nosotros conozcamos, ahora digo yo, nos memoricemos toda la Biblia y no la apliquemos. Eso no tiene sentido. Así que volviendo al tema del abuso espiritual, hay muchas manifestaciones de abuso y lo que nosotros queremos es que tú aprendas a discernir, que tú aprendas. Acuérdate que nosotros todos los seres humanos tenemos vulnerabilidades, tenemos cosas que nosotros todavía, aún hasta el día que nos llegue la hora de partir, tenemos que seguir en ese trabajo de crecimiento y perfeccionamiento de nuestro ser. Y tenemos que buscar la forma de ir creciendo a través de la lectura de la palabra nuestra relación con Dios. Eso no me exime a mí que yo pueda decir algún día que esté equivocado. Por eso yo te invito, si tú me oyes a mí decir algo, ve y valídalo con la palabra. No porque lo dije yo que tú me creas. Tú crees porque lo dijo el Señor. Amén. Amén. ¿Tienes algunos ejemplos adicionales que me puedas dar para que la gente tenga idea, verdad, de cuáles son? Yo he estado muchos años en consejería. Ajá. Entonces recibía personas creyentes de distintas iglesias, distintas denominaciones, porque trabajaba con una organización grande de evangelismo. Y a mí me llamaba la atención porque, por ejemplo, en una oportunidad vino una mujer muy acongojada, muy frustrada, muy triste, y era la esposa de un pastor. Y entonces ella me contó que su esposo le pegaba, la maltrataba. Oh, wow. Y después se paraba en el púlpito a predicar la palabra y ministraba a la gente. Y cuando ella lo veía ahí, no podía sobrellevar eso de que después en casa era malo, era gritón, era exigente y hasta daba golpes. Entonces, esa dualidad que, como siempre decimos, si vos sos un siervo de Dios, si sos un hijo de Dios, demostrámelo por los frutos. Amén, amén. No por los dones. Porque dones, sí, son lindos, ¿no? Adornan mucho al cuerpo de Cristo, pero cuando seamos evaluados, no vamos a ser evaluados por los dones, sino por los frutos. Amén. Entonces, si un hombre o una mujer que está en una autoridad en la iglesia, en su propia casa, con su propia familia, con su sangre, con sus hijos, con sus padres, no sé, se comporta de esa manera, ¿qué puede transmitir a una congregación? Ajá. Ese abuso lo va a seguir transmitiendo. Ese espíritu violento, ese espíritu que no es de Dios, va a seguir siguiendo en la iglesia. Y está comprobado que cuando hay un liderazgo, porque según la cabeza, según el pastor, son las ovejas. Aunque no lo diga, hay un espíritu que se transmite y está comprobado porque conocemos pastores que son adúlteros y que el adulterio se propaga en la iglesia. Rampante, ajá. Porque es más, si yo soy un adúltero o soy un golpeador, no tengo autoridad de Dios para corregir dentro de la congregación a un adúltero o a un violento. No tengo la autoridad, no va a dar resultado. Entonces hay que revisar esas cosas, porque yo no quiero estar siendo ministrada por alguien que me pueda transmitir un espíritu que no es de Dios. Y para eso tengo que discernir bien las cosas.
Y ese sí es un don hermoso, y más en este tiempo, que deberíamos tener todos el don de discernimiento de espíritu, porque estamos en un tiempo donde hay un movimiento espiritual terrible, porque la venida del Señor se acerca, y eso se está manifestando mucho. Espíritus que tienen apariencia de piedad, como dice la palabra, pero no, son lobos disfrazados de ovejas, que lo que van a hacer es comerse a la oveja despiadadamente. Entonces yo aconsejo humildemente que primero tengamos una vida de consagración a Dios, o sea, de buscar a Dios, de obedecer la palabra, de conocer y obedecer, porque como dijo Sulman, ¿no? Yo me puedo conocer la Biblia de memoria, pero si no la pongo en práctica, si no la obedezco, no me sirve de nada. Dios es un Dios práctico. Él cuando dijo que es amor, mostró el amor en la práctica, nos dio a su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces no podemos ser teóricos del Evangelio, no podemos tocar así cuando se nos antoja, sino vivir de acuerdo a la palabra para que el día que el Señor venga podamos estar con Él. Ciertamente, y hoy te invitamos, si tú no conoces al Señor, te invitamos a que tú hagas esta oración con nosotras para que seas parte de la familia de Dios y tengas el privilegio de compartir las grandezas de Dios como nos dice la palabra. Eso es un privilegio, es lo más hermoso que puede pasar en nuestras vidas, que nosotros podamos ir donde alguien que esté en necesidad, dolido, herido, y le podamos llevar palabra de aliento, de esperanza. Así que si tú no conoces al Señor o tienes duda de tu salvación, haz la oración con nosotros en este momento. ¿Tú quieres orar y dirigir a los hermanos que tomen la decisión por Cristo? Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús al Padre para que en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, cuando veas este programa, el Espíritu Santo te muestre el lugar donde vos estás, el nivel espiritual que estás, para que puedas buscar de Dios con todo tu corazón. Si todavía no has tenido ese encuentro con el Señor, porque el estar sentado en un banco de una iglesia no significa que se puede ser salvo y por conocer a Jesús. A Jesús hay que buscarlo porque Él nos buscó primero, pero hay que buscarlo, hay que orar, hay que indagar, hay que querer la presencia de Jesús en nuestras vidas. Se tiene que revelar a tu vida para que vos puedas conocerlo, porque ese es el propósito, a través de Jesús conocer al Padre eterno, y esa es la verdadera vida eterna. Si hay que arrepentirse de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de corazón, pedir perdón, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a dar frutos de vida eterna, a dar los frutos que la palabra nos dice que debemos dar cuando recibimos a Cristo en el corazón. Yo te invito a que lo busques porque Jesús nos ama con un amor eterno. El Padre nos ama con amor eterno y Él puede recibirnos, no importa la condición en la que vos estés, no importa la situación, siempre hay lugar en Jesús cuando venimos con un corazón arrepentido, siempre. Él nos ama y nos va a abrazar y nos va a dar sabiduría para vivir, nos va a dar el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, como dice la palabra. Y te invito a que todos los días lo hagas, que todos los días dediques un tiempo a la palabra de Dios, que saques tiempo de otras cosas que a veces estamos mirando televisión o el teléfono o la computadora o en otras cosas, que comiences aunque sea con media hora, cuando gustes lo que es estar en la palabra y lo que produce la palabra en nuestras vidas. Vas a poder ir más tiempo todavía, vas a estar continuamente con la presencia del Señor. Te invito a que lo hagas porque vas a ver los resultados. Y cuando estés orando, pedile a Dios el discernimiento. Porque si estás en un lugar donde estás rodeado de lo que llamamos fariseísmo o falsas doctrinas, el Señor te puede guiar para ir a un lugar donde seas refrescado, donde seas sanado. Si estás frustrado, porque hay ministerios que a veces frustran a las personas, porque no les dan la libertad, porque les ponen culpas que no corresponden, que los cercan con un montón de
de reglamentos que no son bíblicos. Si estás en esa condición y el Espíritu Santo te muestra en paz, con respeto y amor y en paz, busca otro lugar, busca otra congregación donde seas sanado, donde seas sanada, donde tu corazón esté libre, donde puedas tener la libertad de ser lo que vos sos, porque a vos Dios te hizo como sos y te está procesando para ser lo mejor de vos. No te quedes comiendo la comida vieja, la comida que masticó otro. Come directamente de la palabra y del Espíritu Santo. Te bendecimos en esta mañana y deseamos para el que está escuchando este video, deseamos que esto te abra la mente, te abra el corazón y te lleve a lugares, como dice la palabra, a pastos verdes. Amén. Y aguas de vida, porque Amén. Jehová es nuestro pastor. Amén. Amén. Gracias si tú tomaste la decisión por el Señor Jesús, gracias, y te pedimos que compartas este video con otra gente que te parezca que pueden ser bendecidos de escuchar lo que fue de bendición para ti. Te suscribes al canal, le das a la campanita y comparte para que también empieces a evangelizar y a llevar las buenas nuevas a los que nos necesitan, a los que necesitan escuchar la palabra, a los que necesitan ser libres tal vez de alguna atadura, como hablamos al comienzo. Dios te bendiga y nos vemos pronto, que tenemos otros programas que son de mucho interés.